Hola, en este video vamos a revisar la operación de revolución. Esta operación sirve para poder modelar piezas cilíndricas y para eso tengo este ejemplo. Vamos a realizar este ejemplo que es bastante básico para entender las características esenciales de una revolución y cómo generarla correctamente. Cabe destacar en todo caso que esta figura está proyectada, como puede notarse, en sistema ISO-A, es decir, la planta de esta figura que está aquí en isométrica, se encuentra en la parte de arriba y no abajo como sería en el sistema ISO-E. ¿Ya? Dicho eso, entonces vamos a pasar a la creación de una nueva pieza en sistema métrico, por supuesto, y normal. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, por supuesto, tenemos que generar un boceto. Este boceto, obviamente, en primer lugar, lo primero de todo, hay que generar los ejes coordenados mediante proyección de geometría. Voy a apretar escape y voy a simular, aquí voy a generar voy a insertar la imagen, que es este ejercicio, para facilitar el proceso de diseño. La voy a dejar aquí y la voy a bloquear. Ya, entonces, normalmente uno podría hacer este ejercicio mediante operaciones de extrusión concurrente, es decir, o secuencial, es decir, una extrusión y luego otra extrusión, por ejemplo, como lo haré ahora. Voy a apretar escape y no quedó. Ahí sí. Voy a apretar escape y voy a seleccionar ahora sí el boceto, terminar boceto. Ahora voy a seleccionar el boceto. Ahí sí, me había confundido. Voy a tomar esto y lo dejaré como línea de eje, o mejor, línea de construcción, para que al momento de extruir no me las tome. Entonces generaríamos algo así. Luego generaría un nuevo boceto encima del anterior, proyectaría geometría y probablemente con offset o con desfase, que es la operación de aquí, crearía el contorno interior, le daría una cota determinada. En este momento no le voy a dar ninguna cota. Daría nuevamente una extrusión hacia afuera, ¿cierto? Y probablemente diría, pero me faltó aquí el agujero. Voy a hacer un círculo y con ese círculo, obviamente con su cota dada y alineado con respecto a los ejes coordenados, etcétera, bien restringido, por supuesto, sería terminado para luego compartirlo y generar una extrusión en corte pasante. Y luego finalmente seleccionaría un patrón circular para esta operación de extrusión. Luego seleccionaría el eje de rotación y generaría 8 agujeros idénticos en 360 grados, ya que queremos que sea en la circunferencia o en alrededor de todo la figura, ¿cierto? Y tendríamos algo así. Obviamente me faltó aquí un agujero, pero básicamente sería esto. Ahora, para efectos de otro tipo de figuras que son más complejas y que claramente son cilíndricas, es mejor hacerlo mediante la operación de revolución. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en primer lugar, voy a seleccionar esa línea para transformarla en línea de eje y voy a dibujar el contorno de la figura. En este caso voy a hacer la chueca de adrede para que veamos cómo se comporta. Voy a darle horizontalidad. Podría hacerle la verticalidad, sin embargo prefiero en este caso utilizar perpendicular para que veamos que también existe esa opción. Ahora, mirando las cotas, voy a empezar
a acotar 15, luego 23. Voy a añadir colinealidad con respecto a esta línea y esta línea con respecto a esta. Voy a añadir una nueva línea aquí y la voy a acotar, pero no con respecto a esta línea, sino que con respecto al eje, para que se acote diametralmente y no radialmente. Lo mismo podríamos hacer aquí para poder indicar cuál va a ser el centro de cada uno de estos círculos, perdón, cada uno de estos agujeros. Lo voy a hacer de forma que sea una línea de referencia, una línea de construcción, porque no quiero que me estorbe a la hora de hacer la revolución. Y voy a añadir aquí entonces, con respecto a la simetría, la cota, y le voy a indicar 170. Ya hasta el momento se han restringido bastantes líneas, sin embargo hay algunas que todavía se pueden manipular directamente. Notemos también que existe aquí también un problema en el acotado de este dibujo, ya que no aparece la cota de la no aparece la cota del diámetro total de la figura. Sin embargo, se puede notar que, a ver, mirando acá el agujero, cada diámetro mide 15, es decir, 15 aquí, 15 acá. Podemos notar que aquí hay 15 también, porque podemos construir fácilmente un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado de lados iguales, si no, no sería cuadrado. Entonces, podemos interpretar que de aquí hasta acá hay 15 también, es decir, que en total hay 15 de este lado y 15 de este lado, entonces en total serían 200 el diámetro. Sin embargo, cabe señalar que esta forma, dejar libre a interpretación un plano, no es bueno, no es bueno nunca. Entonces es mejor siempre acotar aunque aparezca obvio, ¿ya? Entonces vamos a darle aquí una cota de 200, ¿cierto? Y bueno, nos faltaría esta línea, y podemos notar que también sucede lo mismo, eh, ya que acá tampoco aparece. Pero podemos entender que por una cosa de simetría aquí, las distancias son equivalentes, además por geometría. Si la construyéramos y dibujáramos aquí un cuadrado, podemos interpretar que también hay una cota de 15 hacia allá. Como digo, insisto, no es bueno dejar a libre interpretación los planos. Entonces aquí voy a acotar de esta línea hasta acá, ¿ya? Y le voy a indicar que quiero que sea de 15, que quiero que sea idéntica a esta cota de 5, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra figura. Entonces ahora voy a dar terminar boceto o mediante la tecla S y voy a hacer la operación de revolución. Y en este caso podría elegir ambas figuras, ¿cierto? La deselecciono mediante Shift, ¿ya? Pero como digo, en este caso solamente necesito revolucionar esto. Esta parte que queda acá va a quedar vacía, ya que esa parte también es un agujero. Entonces ahora finalmente selecciono eje y de forma inmediata el programa identifica la línea de eje creada acá como la línea de rotación, como el eje de rotación. Y ahora entonces tengo que completar la información más importante, que es el ángulo en el cual va a rotar esta figura. En este caso es completa, sin embargo nosotros también podemos indicarle aquí un ángulo de salida, por ejemplo, o sea, un ángulo distinto a 360 grados, por supuesto, que puede ser 175, y en esos casos vale señalar que podemos indicarle distintas direcciones, es decir, hacia allá,
hacia afuera, de forma simétrica o asimétrica en caso que necesitemos que sean 35 y 40 de un lado y hacia el otro. Entonces voy a hacer clic en completa para que quede listo y voy a dar clic en aceptar. Y ahí tenemos nuestra figura, la mayor parte. Entonces nos falta ahora el agujero principal de acá, ¿ya? Para ello entonces voy a voy a compartir este boceto, ya voy a ocultar esta imagen para que no me moleste. Escape, ahí. Voy a ocultar la imagen y voy a crear un nuevo boceto aquí, ya un boceto acá, y le voy a poner proyectar geometría para que aquí no está tomando todas las líneas, pero me interesa poder tomar la línea. Ahí está el punto, esa línea. ¿Qué línea es? Es la línea de centro del otro agujero. Entonces obviamente desde aquí arriba las líneas de proyección son aquellas, o sea, las líneas a proyectar que puede detectar el programa son aquellas que nosotros hemos dibujado. Entonces son finalmente la proyección son la intersección de esas líneas con el plano que estamos utilizando. En este caso yo estoy utilizando esta cara, ¿cierto? Entonces la línea que el resultante de la proyección de esta línea en este plano es un punto, ¿ya? Por eso de razón aparece como un punto y no como una línea, porque la línea mirada desde arriba se va a ver como un punto, ¿ya? Y con eso ya puedo terminar el boceto y puedo entonces generar un agujero. Selecciono acá inmediatamente y aparece entonces un agujero al cual yo le puedo indicar la posición según un punto. Obviamente en este caso tiene que ser de esta manera porque no tenemos otras referencias que sean planas. Cuando tenemos referencias planas podemos indicar una dirección en X y en Y, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en todo caso, pero es bueno señalarlo ahora. Entonces para poder generar un agujero es bueno que nosotros pongamos acá un boceto, ¿ya? Y este agujero, como habíamos dicho, era de 15, pero también eso es la cota o es la dimensión de 5. Recordemos que de 5 era 15 anteriormente en nuestro boceto, para que quede todo conducido. Entonces le voy a dar clic en aceptar. Veamos acá cómo está si es pasante o no, si efectivamente es pasante, y por supuesto también veamos las distintas configuraciones de agujeros. Normalmente nos vamos a encontrar con agujeros roscados, ¿cierto? Y agujeros refrentados o abocardados y agujeros avellanados que tienen esta característica. Por ejemplo, observemos aquí lo que sucede. Tenemos que indicar distintos diámetros. Por ejemplo, acá le podríamos dar 20. A ver, no se escribió. 20. Y tendríamos un resultado como este, y obviamente le podemos indicar un ángulo de avellanado que puede ser 120, pueden ser distintos ángulos en verdad, pero en este caso, por ejemplo, también tenemos el ángulo, o sea, perdón, el caso del abocardado, ya en este caso podríamos darle 20 aquí y tendríamos características de este tipo para facilitarnos el trabajo con agujeros. En este caso, eso sí, va a ser sin ningún asiento, así que será pasante y plano tal cual como aparece aquí. Y le doy a aceptar. Y ahí tenemos nuestro agujero, que recordemos mide de 5, es decir, 15. Si me quedo acá
mantengo el mouse aquí, me aparece la distancia. Y finalmente entonces puedo dar revolución, o hacer un, mejor dicho, un patrón circular a esta operación. En estos momentos no la puedo seleccionar bien, la puedo seleccionar entonces desde aquí o desde acá. Luego selecciono el eje de rotación, que sería el eje Y. Ayudémonos con este elemento de acá, que es la UCS, y podemos ver la cantidad de elementos que queremos repetir. En este caso serían 8. Por supuesto también podemos indicar el sentido de rotación hacia un lado o hacia el otro, como puede ver la flecha de acá. Sin embargo, en este caso, como son 360 grados, no tiene mucho sentido darle vuelta a el giro. Así que con eso se termina el boceto, o sea, perdón, la operación, y podemos ver cómo termina la pieza. Podemos ocultar acá la visibilidad del boceto y ya está nuestra figura terminada. Eso es todo. Muchas gracias.